Vamos a la entrevista. Le habíamos adelantado que hoy venía el doctor Eduardo Menem, abogado, político argentino, que ha desempeñado diversos cargos públicos, principalmente en el Senado de la Nación. Fue electo senador para los periodos 1983, 1989, 1989, 1998, 1998-2001 y 2001-2005. Es hermano del expresidente argentino, Carlos Menem, calidad de presidente de la Cámara de Senadores durante su gobierno, ocupó la vicepresidencia durante 237 días debido a la renuncia de Eduardo Duhalde. Durante el periodo 1983-1989 se destacó por su férrea oposición al gobierno del entonces presidente Raúl Alfonsín, siendo uno de los principales alfiles de la oposición política de este periodo. Finalmente, su imagen en el Congreso Nacional se destacó luego de la asunción de su hermano Carlos a la presidencia de la Nación. Fue presidente de la Convención Nacional Constituyente, que reformó la Constitución argentina en 1994, y de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Recibió un premio CONEX, diploma en mérito en 1998. Es un hombre de consulta, con mucha experiencia en la Cámara, en el Congreso de la Nación, senador por muchos años, y además fue, creo yo, si no me equivoco, durante un tiempo presidente, ocupó la magistratura, ¿no? La primera magistratura nacional, siendo presidente provisional del Senado. Después, si no es así, me van a corregir la gente allí de prensa. El doctor Eduardo Menem está con nosotros. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Varias veces me habían invitado lo habíamos y justo coincidía que yo no estaba, así que ahora estoy con mucho gusto dispuesto a responder a todas sus preguntas. Lo único que quiero hacer a la descripción... Sí, ¿hay algo que modificar en esto que acabo de decir? No hay nada que modificar. Únicamente cuando en la parte que dice que fui un férreo opositor a la presidencia del doctor Alfonsín, sí, estuve en la oposición, pero no fue una oposición férrea, ¿no? Nosotros hicimos una oposición bastante, bastante razonable. Inclusive yo acompañé al doctor Alfonsín con muchas de las leyes, sí. Por ejemplo, el traslado a la capital, que inclusive voté en contra de lo que votaron algunos de mi bloque, porque yo creí y sigo creyendo que la capital se tiene que trasladar. Yo no estaba muy de acuerdo con el lugar que eligió, pero bueno, era una decisión del Poder Ejecutivo. Era Viedma. La capital a Viedma. A Viedma. Yo no estaba muy de acuerdo con el lugar, pero bueno, ellos habían hecho estudio, y bueno, yo acompañé en eso, como en muchas otras cuestiones, en política internacional. El doctor Alfonsín tuvo la deferencia en su viaje al exterior, en uno de sus principales viajes de Estado a España, integré la delegación con él, o sea que siempre tuve muy buena relación, inclusive cuando fue la Convención Constituyente, que como usted recordó, sí, yo la presidí. Él era uno de los convencionales constituyentes más destacados, trabajadores, iba a verme todos los días en la presidencia de la convención para armar el plan de trabajo. Tuvimos muy buena relación, muy buena relación. ¿Ocupó la primera magistratura durante unos días, fue? Cuando... Sí, no, muchos días, porque usted recordará, en el año 91, Duhalde, que integró la fórmula presidencial en 1989, renuncia para ir de candidato a gobernador de Buenos Aires, es electo, y bueno, yo quedé como vicepresidente de la Nación. Y fue una época en que el presidente Menem viajó mucho al exterior y yo quedaba a cargo del Poder Ejecutivo. Claro. Casi Usted era el 300 días, 200 y pico días estuve a cargo del Ejecutivo por periodos largos, ¿no? Ahora lo cargan o sea que lo cargan a Pinedo porque estuvo 3 o 4 y hablan de la herencia del gobierno de Pinedo. No, a mí inclusive me tocó un momento difícil, por ejemplo, cuando ustedes recordarán el motín en Santiago del Estero.
Ah, cuando fue ese inconveniente cuando quemaron la Casa de Gobierno. Yo estaba a cargo del Poder Ejecutivo y yo mandé al Congreso la ley de intervención, que me la aprobaron, fue una cosa, porque usted sabe que la historia de las intervenciones en el país ha sido siempre muy tenebrosa, porque intervenían por decreto las provincias, ¿no? Yo mandé la ley a las 11 de la mañana, 12 del día, y a las 5 de la tarde la tenía aprobada. La aprobaron las dos cámaras, porque estaban quemando Santiago del Estero. Yo recuerdo que el ex gobernador Juárez, que estaba de senador, me vino a ver, me dice: Eduardo, me están quemando la casa, por favor, hace algo. Yo estaba en la presidencia y lo llamo al ministro del Interior, a Carlos Rucao, le digo: Carlos, mandá para cuidar la casa de Juárez. No, dice, ya es tarde, ya la quemaron, ya la saquearon. Claro. Esa fue uno se una puede reír, de las anécdotas. Hecho a la distancia, decís todo lo que cuando pasó. Cuando estuve a cargo de la presidencia, ¿no? Formó parte de la historia. ¿Y tomaba determinaciones sin consultar a su hermano? Las determinaciones que eran, digamos, que estaban dentro del desenvolvimiento normal de la administración. Claro. Si tomaba por alguna determinación excepcional como esta de Santiago del Estero, por supuesto le consulté, tenía que consultar, ¿no? Y como era nada más que la intervención, todavía no se nombraba al interventor, que después lo hizo él cuando volvió, lo hizo por decreto, que fue Schiaretti, el actual gobernador de Córdoba. Él fue interventor en Santiago del Estero. Ah, Schiaretti fue interventor. Sí, Schiaretti fue. Bueno, doctor, ¿cómo ve al país? ¿Cómo ve estas nuevas autoridades que tenemos? Mauricio Macri, bueno, nuevito, no hace ni un mes que está en la presidencia. ¿Cómo lo ve? ¿Qué avisora, ¿no? Desde su perspectiva de político con experiencia? Macri recibe un país en una situación muy difícil, muy difícil. Muy difícil desde todo punto de vista. Si tuviéramos que hacer un inventario, yo hoy mandé un artículo a Infobae, espero que me lo publiquen, donde digo que Macri recibe un país sin beneficio de inventario, pero tiene que hacer el inventario y auditoría. ¿Por qué? Ustedes saben que el beneficio de inventario es una institución del derecho civil donde un heredero, ¿no?, tiene derecho a decir: yo me hago cargo de las deudas del muerto hasta el monto de los bienes que recibo, ¿no? Ajá. O sea, beneficio de inventario se llama. Eso en política no es posible. El que asume la presidencia lo asume con todo, ¿no? Con sus créditos, con sus deudas, con sus bienes, con sus males, con todo. Pero bueno, en este caso yo lo que le aconsejo públicamente al gobierno, que hagan una auditoría y que hagan un balance y un inventario de la situación que recibe el país, que es muy, muy delicada, porque si no lo hacen ahora, después les van a echar culpa de todas las consecuencias dañinas que produce este estado de cosas. Usted sabe que este gobierno, primero, hay muchas cosas para decir, pero han destruido el sistema de estadísticas. Cualquier dato, cualquier índice que dio el gobierno de Kirchner era totalmente falso. Intervinieron con Moreno el sistema de estadísticas. En el último año omiten dar el índice de pobreza porque realmente era vergonzoso lo que daban los números. El gasto público creció en forma monumental, el gasto público más alto de la historia del país. Es un déficit, el déficit más alto de la historia del país, está cerca del 8%, porque el gasto descontrolado, la emisión monetaria sin límite, usted ve lo que es el tema de, ustedes se dan cuenta en el manejo de los pesos, lo que pasa, la degradación que se ha producido en la gente que cobra sueldo y jubilación ha sido tremenda, y con las mentiras
sobre el índice de precios, sobre el costo de vida, han ido tratando de esconder, han metido mucha basura bajo la alfombra que ahora Macri la va a tener que destapar y darla a conocer, si no, él va a ser responsable el día de mañana. Imagínense, hoy hay, no sé, más de 50.000 personas sin luz en Buenos Aires y en otras partes del país. ¿Por qué? Porque Kirchner hizo pedazo el sistema energético, recibió un país con superávit energético, ¿no? Al punto tal que usted recordará, le vendíamos gas a Chile, se hicieron los gasoductos a Chile, le vendíamos gas. Hoy tenemos que gastar 15.000 millones de dólares anuales para importar gas, ¿no? No descarto que en algún día, en el próximo futuro, tengamos que usar ese gasoducto para traer gas de los puertos chilenos, donde cuando Argentina dejó de mandarle gas, tuvieron que comprar también de Medio Oriente. Claro. Doctor, ¿usted cree que el país, más allá de las elecciones últimas, se encuentra dividido? Y teniendo en cuenta esto, las charlas que por ahí se dan por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, como fue la del otro día de Axel Kicillof, en donde también puede incentivar un poco a dividir más al país de lo que ya está. Una de las peores creencias, porque yo siempre digo, ¿no? La parte económica es grave, por supuesto, pero con una buena gestión se puede ir mejorando. El problema grave que dejó este gobierno es lo que le llaman algunos periodistas la brecha, sí. La brecha, la grieta, es decir, ese enfrentamiento, porque el kirchnerismo, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, ha sido un gobierno, tanto el de Néstor como el de Cristina, un gobierno absolutista, ¿no? Que se consideraron los dueños del poder, ¿no? Los dueños del Estado, y como eran dueños del Estado, podían hacer lo que se les ocurría, y establecieron esa división. El que no estaba con ellos era enemigo, ¿no? Eran o amigo el que esté con ellos, o enemigo el que esté en contra de ellos, siguiendo la filosofía de Laclau, filósofo que seguían ellos, filósofo argentino que está radicado en Londres, que estaba radicado, creo que ya murió. Entonces esa oposición tan cerrada con los que no pensaban lo mismo que ellos, esa descalificación, esa degradación permanente, la humillación que sometió inclusive a sus propios adeptos, ¿no? Ustedes recordarán lo que hicieron con Scioli. Scioli les jugó lealmente todo el tiempo y sin embargo en el mismo Senado. Por eso yo, que fui testigo de la humillación que le hacían a Scioli en el Senado, que le hacía esta señora cuando se convirtió en primera dama, ¿no? En el año 2003, demuestra que ese carácter, que yo siempre dije, más que pingüinos son gallos de riña, ¿no? Porque están permanentemente al ataque. Eso creó una brecha. Usted vea, no solo destruyó los partidos políticos. Se ve que el justicialismo, usted no sabe cuál es peronismo, cuál es Frente para la Victoria, dividieron al radicalismo, llevaron radicales al UDEC, los radicales K, ¿no? O sea que destruyeron aquello de que del radicalismo como un partido bien fuerte. La teoría del bipartidismo la deshicieron, las teorías del transversalismo, dividieron a los gremios, saben que están divididos los gremios, dividieron a los periodistas afines y los no. Las pautas oficiales fueron escandalosas, lo que se gastó en publicidad oficial a los medios estos truchos. Yo le llamo medios truchos, porque por ejemplo Tiempo Argentino, el otro Crónica, Página 12, fueron realmente están sostenidos del gobierno para atacar a la oposición. Claro. Han sido realmente medios, y ni qué contarle con ese C5N que lo compró Cristóbal López, con CN23 que lo compró Spolky y Garfunkel. Y bueno, con C78 que fue una maniobra de división de la sociedad, porque aprendieron aquello de que
para reinar hay que dividir. ¿Qué es esto de resistir? Resistir con esto de que ellos le llaman las ideologías del kirchnerismo, no sé. ¿Se les hubiera pasado por la cabeza a los Menem en aquella época? Si el presidente Menem no hubiera aceptado, supongamos, la derrota con Kirchner o cuando no se presentó al balotaje, y llamar a una resistencia, ¿a qué? No, vea, cuando nosotros, cuando Carlos Menem dejó el gobierno, hubo un traspaso normal a De la Rúa, ¿no? Fue, le puso la banda, le entregó el bastón. Antes de eso, la gente de la Alianza tuvo la puerta abierta de los ministerios, las secretarías, entraron antes de hacerse cargo el gobierno de la Alianza. Ya habían estado en los ministerios, tenían toda la información. En ese tiempo el INDEC informaba bien, ¿no? Era una institución orgullo de la Argentina, el INDEC, ¿no? Entonces la transición fue muy... Yo recuerdo, yo estuve tanto en la Asamblea Legislativa cuando juró De la Rúa, como estuve después en la Casa de Gobierno cuando Carlos Menem le entregó ahí está la banda la escena, le entregó la banda y el bastón. Fue todo muy normal. De la Rúa lo acompañó hasta la puerta, como se hace, como tendría que haber sido en este caso. Nunca se nos ocurrió decir que vamos a la oposición, a la resistencia. ¿Resistencia a qué? ¿Al voto popular? Claro, porque popular habrá ganado por poco, pero ganó Macri. Y acá el que gana gobierna, un gobierno democrático. Y hay que respetarlo. No puede ser que el segundo día ya hablan de resistencia, hablan de cualquier barbaridad, ¿no? Esta gente yo creo que le ha hecho mucho daño a la democracia. Doctor, ¿cómo ve la situación de la provincia de La Rioja, las últimas elecciones, en donde una fórmula que estaba compuesta por un actual intendente, como es el ex intendente Ricardo Quintela, y el actual ex gobernador, doctor Vedra Herrera, haya quedado segundo en las elecciones y haya ingresado con una sola banca a la Diputación? Bueno, para los que militamos en el justicialismo es muy doloroso perder. Y perder, usted lo señaló muy bien, pierde el gobernador y pierde el intendente de la capital. Convengamos, que yo respeto mucho a todos, pero los rivales no eran muy conocidos. No es que lo tenían al frente a Raúl Galván o a Julio Martínez, o a Julio Martínez, no, es gente nueva que poco conocido. O sea, yo creo que la gente votó en contra de la administración, en contra del gobierno de Vedra Herrera y de Quintela, ¿no? Yo creo que esa fue, porque acá donde se definió la elección realmente, ¿no? En capital, en los lugares grandes. Y yo pienso que ha sido un golpe muy fuerte para el peronismo. Es la primera vez que el peronismo pierde en toda su historia, teniendo el poder además, porque que se pierda desde el llano es una cosa, que se pierda desde el poder es otra cosa distinta, ¿no? O sea que yo creo que ese ha sido una especie de plebiscito que nos tiene que obligar a los peronistas a pensar en que algo no hemos hecho bien, por eso el pueblo, que siempre ha sido mayoritariamente peronista, nos votó en contra, ¿no? Y tenemos que ver, yo sé que hay un movimiento dentro del partido para reorganizarlo, para volver a su fuente. Esto lo vengo proclamando yo hace tiempo, que retomemos, digamos, el camino que teníamos como justicialismo, nada de Frente para la Victoria, nada de kirchnerismo, nada de menemismo, sino justicialismo a secas, justicialismo volviendo a la fuente, volviendo un justicialismo ayornado, por supuesto, actualizado a los tiempos actuales. ¿Macri fue menemista? ¿Aprendió del menemismo? ¿Estuvo cerca de su hermano Carlos? Sobre eso, Macri nunca fue funcionario de nuestro gobierno. Nunca. A diferencia de Scioli. Scioli no solo entra a la política a la mano de Carlos Menem, sino que además ocupó cargos y, bueno, hasta ahora mantiene una buena relación con el expresidente. Macri no fue funcionario nuestro, pero en su tiempo se rescataron, ahí salió un libro de Galazo,
donde rescata expresiones de Macri diciendo que no solo era menemista, sino súper menemista. Son declaraciones que están en ese libro. Yo no sé las fuentes, no puedo asegurar, pero parece que fueron declaraciones públicas de Macri en su momento, ¿no? Acompañaba que las no políticas era de solo Menem. menemista, era súper menemista y acompañaba las políticas del gobierno de Menem. Esto es, ahora, cuando se dice que fue funcionario, mentira, nunca fue funcionario, nunca estuvo en la mira nuestra del presidente Menem, ni de convocarlo, ni de él de integrar el gobierno. ¿Qué aconsejaría? ¿Tiene relación Carlos Menem con Macri? ¿Y usted tiene relación con Macri? Yo tengo muy buenas relaciones con gente que está, digamos, en el gobierno de Macri, ¿no? Gente que inclusive estuvo en nuestro gobierno, con Rogelio Frigerio. Ah, estuvo. Claro, Rogelio Frigerio fue un hombre importante en el Ministerio de Hacienda, tanto en el tiempo de Cavallo como de Roque Fernández. Él manejaba la relación con la provincia, por eso está muy bien que lo hayan puesto en el Ministerio del Interior. Es un hombre muy capaz y muy cercano a nosotros. Inclusive el padre de él, de Rogelio, que se llama Octavio, fue interventor en YPF en la época de Carlos Menem. Ajá. Bueno, después lo conozco, ya estuve con Pinedo, lo conocía de antes, ahora como ocupa el cargo que ocupaba yo, tuvimos un par de reuniones muy interesantes, donde sirvió para aclarar algunas dudas de alguien que recién ocupa el cargo, claro. ¿No? Un cargo que yo ocupé durante 10 años. Bueno, lo conozco también a Monzó, conozco a muchos, conozco a Santilli, conozco a Ritondo. Hay muchos peronistas que fueron con el PRO. Inclusive a mí me invitaron a formar parte como consultor de una fundación que tiene el PRO, que se llama Generaciones Intermedias, ¿no? Donde va gente joven. Me invitaron a dar charlas en esa fundación y después me invitaron a formar parte del comité consultivo de esa fundación. Así que yo tengo buena relación. Pero no formo, yo no soy del PRO, yo sigo siendo, siendo peronista. ¿Qué referencia le da de que un ministro riojano, también de la Unión Cívica Radical, haya llegado a un ministerio de la Nación como es Julio Martínez? A mí me parece muy bien. A mí me alegró mucho la designación de Julio Martínez, primero porque es comprovinciano, segundo porque sé que es una buena persona. Podemos disentir políticamente en muchísimas cosas. Él es radical, yo soy peronista, pero creo que es una buena persona. Ha hecho una buena gestión en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, se lo vio muy activo en eso y por ese motivo creo que se ganó el cargo. Yo creo que en este reparto que tuvo que hacer Macri entre la gente del PRO y el radicalismo que lo apoyó, le dio un ministerio al radicalismo y se lo dio a Julio Martínez, me parece bien. Y yo espero que lo apoyemos para que le vaya bien. Es un comprovinciano y bueno, más allá de su ideología política, yo le deseo la mejor suerte. Sí, doctor, ¿cómo vio este gesto que tuvo el actual presidente en reunirse apenas asumió con los ex candidatos a presidente, con los otros 5 ex candidatos que ya había ido a elecciones, y también este gesto que llamó mucho la atención, que fue llevarlo a Daniel Scioli a negociar afuera? Bueno, yo creo que es un gesto de países normales. En los países normales, ¿no? Siempre entre el presidente no solo guarda relación o mantiene relaciones con los que compitió, sino con los expresidentes. Tienen un gran respeto por los expresidentes. Cuando tiene problemas lo llama a Bush padre, lo llama a Bush hijo, lo llama a Clinton, ¿no? Para consultarlo lo llamaba a Carter. O sea que esto en un país normal
podés tener distintas ideas, pero hay un interés nacional que está por arriba de todas esas ideas. Y me parece muy bien que Macri lo haya hecho. Además, en este clima tan crispado que hablábamos hace un momento, creo que es un gesto que tiende a suavizar un poco los ánimos, ¿no? Tiende a establecer buenas relaciones, porque indudablemente al no tener mayorías en las cámaras, el gobierno va a tener que negociar en el buen sentido de la palabra con la oposición para poder sacar adelante las leyes que necesite para conducir el país en una situación muy difícil. El tema, doctor, de la diversidad, de poder sentarse a hablar, como bien lo decía Rocío, con ex candidatos, con otros partidos, esto que antes por ahí no se daba con el mismo gabinete, hace también al neoliberalismo, porque por ahí a él lo tildan también, a Mauricio Macri, como neoliberal, y que con el neoliberal vamos a ir perdidos, y todas esas cuestiones o esos mitos que rondan detrás de esta elección, ¿no? ¿Qué opina al respecto y qué tiene como para decirnos en la definición de neoliberal? Sí. Yo le diría que si yo le preguntara al 90% de los que hablan del liberalismo, del neoliberalismo, defíname qué es el neoliberalismo, claro. Yo le aseguro que no lo saben. Y creo que me quedo corto. Yo le diría el 99% hablan del neoliberalismo porque es un rótulo que le ha pegado el populismo, sí, que también le podría llamar neopopulismo, de los Kirchner, que le han pegado a un gobierno que tuvo ciertas conductas en materia económica, ciertas políticas, llevados no por una ideología determinada, neoliberal, es una mentira. Fue un gobierno que tuvo que tomar medidas, sobre todo en materia de manejo de empresas del Estado, debido a la grave situación en que recibió el país, ¿no? Yo los respeto mucho, a Alfonsín, a los radicales, pero entregaron un país incendiado, que ellos mismos lo reconocieron, ¿no? Entregaron un país con el 5.000%, no el 30, el 40, como ahora, el 5.000% de inflación en el último año, el 196% de inflación en el mes que asumió Carlos Menem, ¿no? 196% en un mes. Bueno, los que tienen memoria, la gente joven no se acordará, pero lo que eran las remarcaciones de precios 3 o 4 veces por día, sin reservas en el Banco Central no había ni pocas ni muchas, directamente no había una miseria, con las empresas del Estado que daban cifras, pérdidas astronómicas y no prestaban buenos servicios. Usted recordará, por ejemplo, el tema de los teléfonos. Conseguir un teléfono en línea tardaba 10 años. Entel, después el plan de Megatel de Alfonsín, que tampoco anduvo. Bueno, cuando se privatizó Entel, la situación de los teléfonos cambió sustancialmente. Y antes, un teléfono que podía tardar 10 años, si se lo ponían, ahora cuando se privatizó se lo ponían en 24, 48 horas, y de 2 y pico de millones de líneas se fue a 7 millones de líneas. Bueno, por supuesto, no quiero decir que todo fue la gloria, no. Hubo privatizaciones como esta que anduvieron bien, otras que no anduvieron tan bien y otras que anduvieron mal, pero bueno, eran medidas que había que tomar, ¿no?, para salir de la crisis, como que se pudo salir. La convertibilidad fue un artificio, hoy muy criticado, pero en su momento permitió controlar la inflación durante 10 años, ¿no? Y bueno, pero ese rótulo, a mí me parece muy buena su pregunta, lo del neoliberalismo, porque es un rótulo que le han colgado, claro, y que nadie lo define. ¿Qué es el neoliberalismo? Porque siempre se conoció lo que es liberalismo. El liberalismo es una idea política, económica, que tiene muchas variantes, desde el laissez-faire, laissez-passer del oficiócrata hasta un liberalismo más moderado en otras corrientes. Y yo digo, lo que tenemos que vencer los argentinos, y tenemos que tratar de instalar una cultura de desterrar los fundamentalismos y los fanatismos. Yo no soy
ni fanático del Estado, ni fanático del mercado. Tiene que haber un equilibrio, cosas que tiene que hacer el Estado indefectiblemente y cosas que pueden ser hechas por el mercado, por los particulares. Esto ya lo decía Perón, lo dijo muchas veces Perón, y lo dijo ya antes de terminar la primera presidencia, antes de ser derrocado, cuando manda una ley de empresas públicas a la Cámara de Diputados, y cuando vuelve después del exilio, vuelve y dice lo mismo, que las empresas del Estado dan muchos dolores de cabeza y que los privados tendrían que hacerse cargo de algunas de ellas. Eduardo, esta era la doctrina, o sea, ni fanatismo del mercado, ni fanatismo del Estado, porque ahora usted habla del mercado y es mala palabra, y habla del Estado es sagrado, todo tiene que ser del Estado, y bueno, ya vemos lo que... Bueno, esa es la idea que implementó el gobierno de Cristina. Tienen que investigarla, Cristina, así como creo yo que lo persiguieron, y todavía creo que todavía lo siguen haciendo, al doctor Carlos Menem, luego de ser presidente. ¿Cree que a Cristina hay que investigarla? Yo creo que todo gobierno, un rato le decía de ese artículo que escribí, de que se recibe sin beneficio de inventario, pero que hay que hacer inventario y auditorías. Yo creo que hay que investigar todo, no con el ánimo de revancha, como lo hizo el kirchnerismo, no para atacar a nadie, sino para poner en claro las cosas. ¿Por qué tenemos esta inflación? ¿Por qué tenemos el déficit más alto de la historia? ¿No? ¿Por qué tenemos el déficit más alto de la historia? ¿Por qué, habiendo recibido el país más de 300.000 millones de dólares, ¿no?, como consecuencia de las retenciones agrícolas, estamos en esta situación? El despilfarro que se hizo fue monumental. Entonces, todo eso hay que investigarlo, ¿no? Yo no voy a ser juez de lo que dicen, de las maniobras irregulares. Lo que sí sé es que es muy distinto del caso del expresidente Menem, donde si usted ve todas las causas que le hicieron, fueron por cuestiones netamente políticas. El tema de la venta de armas, que también la había hecho Alfonsín por decreto reservado, el tema de la AMIA, que es una canallada total, que lo quieran poner como encubridor, son todas, pero no una persecución. A mí me lo reconoció un juez que resolvió un procesamiento, me dijo, me presionaron de la Cámara. Le digo, ¿y de la Cámara? Y a la Cámara la presiona el gobierno. O sea que había una voluntad de perseguirlo al expresidente. Ahora, en el caso de los Kirchner, por lo que yo veo, por lo que da la prensa, a mí no me consta porque no soy investigador, hay muchas causas que son muy graves, ¿no? Creo yo que el tema de OTESUR es un tema muy delicado. Un tema muy delicado. Pareciera que es como un caso de gabinete de lavado de dinero. Pero bueno, eso lo determinará la justicia. Yo no abro juicios sobre eso, yo creo que sino que simplemente es la información que está. Yo creo que más allá la gente pide respuestas y que expliquen, por ejemplo, el crecimiento de su patrimonio. Amado Boudou tiene que dar un par de explicaciones, sí, ¿no?, antes de irse. ¿Cómo una presidenta puede enriquecerse 800 veces más su patrimonio cuando comenzó? ¿Puede pasar eso en forma, digamos, legal? ¿Qué empresa te da tantos beneficios? No. Parece, a menos que tengan plantas con pepitas de oro, no sé. A ella dice que es por su profesión de abogada, que ella... Lo dijo al principio, era una abogada exitosa. En esa famosa conferencia, única conferencia de prensa que dio sí, en Harvard, que le fue muy mal, sí, ¿no? Y le preguntaron esto, unos chicos, sí, y dijo que fue una exitosa abogada. Pero todo el mundo sabe que los Kirchner, en el sur, durante toda la época del proceso y todo, la tarea de ellos era ejecutar a los deudores, su crédito hipotecario, qué sé yo,
y así ganaron plata, o sea, y que ellos tenían compraron propiedades, pero nada que ver con el patrimonio, con el patrimonio que declararon después. Lo que pasa es que con ese tema de los hoteles, ahí es donde está creo que la madre del borrego, porque que de pronto aparezcan pagando uno de los contratistas preferidos y amigos del matrimonio, pagando no sé cuántas habitaciones en los hoteles que no se ocupaban. Bueno, ahí hay una está lavando cosa, dinero. Claro, hay una cosa muy gruesa, ¿no? Yo no sé qué va a pasar con ese tema, pero tiene la característica de ser un hecho bastante irregular. Repito, eso se tiene que pronunciar la justicia, que espero que este caso actúe bien, sin ánimo de revancha, sino investigando objetivamente, seriamente, sin ningún tipo de desquite por lo que fue, sobre todo estas últimas actividades del kirchnerismo, de la presidenta contra los jueces, que hizo un zafarrancho, crearon un partido político dentro de la justicia. Lo de justicia legítima es una aberración. Los jueces no pueden participar en política. Los jueces declararon partidarios del gobierno de justicia legítima. Toda la justicia tiene que ser legítima, no el grupo que apoya al gobierno. Eso fue una de las peores cosas que hicieron. Sí, No hay doctor, ¿cree que es irresponsable por parte de Cristina Fernández de Kirchner y toda la gente que la rodeaba echarle la culpa a la prensa de haber perdido las elecciones? Yo creo que las elecciones las perdió el kirchnerismo, casualmente por estos abusos, estos manejos escandalosos del poder. Creo que vino sufriendo un desgaste muy fuerte. La verdad que yo creo que la gente llegó al hartazgo, o sea, se hartaron de los Kirchner, se hartaron de la prepotencia, se hartaron de la arbitrariedad, se hartaron del patoterismo. Ahí pasan a cada rato de las voces de Moreno, acá no se vota, de ir a una reunión con los guantes de box y con casco, la pistola sobre el escritorio en las reuniones. Todo ese abuso de poder creo que terminó por hartar a la gente. 40 cadenas nacionales interrumpían los programas, todo para que hable la señora, que no eran discursos, eran actuaciones. Ella se ponía como actriz. Usted ve que cada discurso de ella es una actuación, indudablemente tiene facultades histriónicas, ¿no? Modula la voz de acuerdo a las circunstancias. Bueno, todo eso terminó de hartar, o sea que yo digo, no solo fue el triunfo de Macri, sino yo creo que la derrota de ellos, lo que los llevó a esta situación. Una más y vamos cerrando. Sí, doctor, yo le quería consultar cuál es su análisis acerca del Parlasur y esta representante que vamos a llevar, como es Marcela Crave. Yo la conozco, no la conozco mucho, Marcela Crave, estuvo trabajando con nosotros en un tiempo, en alguna elección anterior. Después vi que tuvo una muy mediática actuación en materia de la defensa del medio ambiente. Creo que se ganó un lugar desde esa perspectiva y bueno, puede ser una buena representante en el Parlasur. Creo que los otros candidatos tampoco tenían condiciones mejores que ella, ¿no? Claro. Yo creo que va a ser, puede ser una buena representante. Ahora, yo sobre el Parlasur tengo un concepto que no es del todo positivo, porque está bien, tiene que haber un Parlasur, tiene que haber un parlamento, porque está previsto en la creación del Tratado de Asunción que creó el Mercosur. Está previsto que funcione un parlamento que hasta ahora funciona con, legisladores de cada nación que van e integran una comisión del Parlasur. Siempre nunca se reunieron, nunca ahora, hicieron nada. Sí, se reúnen, no deciden nada, pero no tienen facultades decisorias. Es como que aconsejan adoptar tales y tales resoluciones. Ahora, lo que se quiere es que funcione como el Parlamento Europeo, que sí dicta resoluciones después de muchos años y que tengan algún tipo de fuerza
de fuerza obligatoria. Ahora, mientras tanto, esto de haberlos elegido ahora en el Parla Sur, cuando no se va a terminar de integrar como corresponde con el voto directo de la gente, recién en el 2019 o 2020, sí. Vamos a estar, creo que se han adelantado los tiempos en forma innecesaria, porque Brasil no lo ha hecho, Uruguay no lo ha hecho, no se sabe cuándo lo va a hacer, y bueno, y estamos en esa situación, por supuesto, les van a pagar, van a cobrar viáticos, van a ir, pero yo creo que lo ideal hubiera sido que empiece a funcionar el Parla Sur con la fuerza que le adjudican los protocolos cuando se integre, no con legisladores de cada país, sino con legisladores elegidos por la gente para ir al Parla Sur, como se hizo en el caso que recordaba acá con Marcela Kraver. Bueno, veía ahí en su página el doctor Eduardo Menem, que estuvo con todas las personalidades que uno puede llegar o no puede llegar a imaginarse en el mundo, ¿no? Hasta el Papa Juan Pablo II estuvo. Sí, sí. Lo conoció al Papa Juan Pablo II. Sí, sí. Estuvo con los presidentes de casi todas las naciones, Sí, con la sí. princesa Diana de Gales. Bueno, un hombre con tanta experiencia, ¿qué le aconsejaría al gobernador de La Rioja, Sergio Casas? ¿Cómo enfrentar los próximos 4 años con un gobierno nacional de otra color político, ¿no? De otro tinte y de otra rama, absolutamente distinta al peronismo, al justicialismo? Sí. ¿Qué le diría? Yo no me atrevería a dar consejos, ¿no? Él ha sido elegido por el pueblo, bueno, pero yo creo que lo que sí puedo opinar es que este estilo de gobierno que se ha instalado es totalmente diferente de lo que hacía el kirchnerismo. Yo creo que ahora, para ir a la nación a pedir los recursos que nos corresponden, que no son dádivas, son recursos que nos corresponden, las obras públicas, todo lo que tiene que ver con el manejo de la provincia, creo que hay que ir con planes serios, con planteos serios. Ya no valen ir a aplaudir al presidente, ¿no? Con paso con la Cristina, que los llevaba a los gobernadores toda la semana Ya para no que vale aplaudan, y cuanto presidente. más aplaudían, más fondos tenía esa provincia, y vemos cómo han distribuido, vea Formosa, Santiago del Estero, bueno, también algo de La Rioja, pero cambia el sistema, ya no es la obsecuencia, sino ir con planteos serios. Y ahí tienen un hombre, un interlocutor, que es Rogelio Frigerio, que sabe mucho de esto, sabe mucho. La Rioja tiene los fondos extracoparticipables, creo que tiene que ir el gobernador, me parece a mí, tendría que ir con planteo serio. Vea, La Rioja tenemos este problema de la pobreza, que es grande, tenemos el problema del agua, necesitamos tal obra pública, necesitamos tal otra, y creo que si se va con planes serios, bien fundados, yo creo que va a tener buenas relaciones. Hay que tener buena relación, pero no ser obsecuente, sino una relación institucional, seria, donde el gobierno nacional vea, este gobernador plantea las cosas que corresponden, no va a pedir cosas para el gasto público, sino para mejorar las condiciones de vida de los riojanos. Doctor, ¿es correcto que se le den funciones a candidatos que estuvieron en todas estas elecciones que pasaron en este 2015 y no ganaron ninguna, las perdieron a todas, y aún así se les dio un cargo, una función pública? ¿Esto es correcto? Porque la gente teóricamente le dio su voto en contra. Bueno, usted sabe que en los cargos ejecutivos es decisión del gobernador o del intendente. Si usted me pregunta si es correcto, legalmente sí. Ahora, políticamente, indudablemente, lo que la gente creo que ha votado es un cambio. Claro. La gente quiere ver otras caras, claro, quiere ver otras caras, quiere ver gente nueva, sangre nueva, que venga con nuevas ideas, ¿no? No es tirar, no, yo no hablo mal y hablar de la vieja política, no, sino que se renueven las estructuras ejecutivas, ¿no?
con gente joven que vaya, que tenga iniciativas nuevas. Yo creo que eso es lo que está queriendo la gente, ver un cambio. No tanto porque haya perdido el voto, bueno, perdieron porque se postularon para un cargo, fenómeno. Pero si esa persona es valiosa y significa, porque hay algunos de los que perdieron que no son de los viejos, sino más nuevos, si puede ser útil, bueno, está bien que lo incorporen, pero vea, una de las principales virtudes que debe tener el titular del Ejecutivo, ya sea nacional, provincial, municipal, es formar buenos equipos, equipos con gente capaz. Porque solo no se hace nada. Y en ese sentido creo que Macri sigue esa idea de lo que de acuerdo a su criterio lo mejor, no sé si serán lo mejor, no sé si van a andar bien, porque pueden ser exitosos en la parte privada y no andar bien en la política, pero creo que está tratando de formar buenos equipos. Eso es lo que ayuda a hacer buenos gobiernos, y eso se ha demostrado en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo presidentes que no eran muy brillantes, pero formaban buenos equipos y con eso podían ejercer bien su función. Hay algo que debemos entonces copiar o tomar ejemplo de Macri, ¿no? Porque acá en La Rioja hay como gente que, como decía Pamela, hace bastante tiempo que está en los cargos públicos, y con este nuevo gabinete pensábamos que iba a haber un impronta. Digo, por ahí un Rejal, un Tineo, una Griselda Herrera, que son los perdedores de las últimas elecciones, hoy sean parte del gabinete. Es como premiados. No sé si premiados, pero es como que no están leyendo lo que la gente votó, ¿no? Creo que políticamente no se da esa lectura, o usted no se mete en esa circunstancia. Yo no voy a abrir juicios sobre quienes han sido compañeros míos en su momento, antes de que empezaran a militar en el Frente para la Victoria, ¿no? Éramos justicialistas. Yo no quiero abrir opinión sobre eso. Lo que sí sé, la filosofía general de lo que votó la gente en cuanto a que quiere ver cara nueva, quiere cambio. Por eso lo votaron a Macri. Macri fue beneficiario del deseo de la gente de que haya un cambio, porque vea que el gobierno nacional tenía todo. Para que el peronismo pierda en la provincia de Buenos Aires, históricamente, es un milagro que solo lo pudo hacer en su momento Raúl Alfonsín, ¿no? Cuando lo pone gobernador a Armendari. Pero Raúl Alfonsín venía desde el llano. Ahora el kirchnerismo, que se llama peronismo Frente para la Victoria, pierda la provincia de Buenos Aires desde el poder, con la mayoría de los intendentes, de las cámaras, todo. Ha sido un golpe muy duro, pero eso fue porque la gente quería el cambio. Claro. La gente se hartó de esta forma, de este estilo de gobierno, que fue para mí el peor desde que retomamos la democracia. El peor de todos. Doctor, muchas gracias por haber venido. ¿Cómo está su hermano Carlos? Bien. ¿Está bien? Sí, bien. A sus 85 años, de una vida muy agitada, muy llena. Le pasó todo lo que de lo bueno y de lo malo que le puede pasar a un hombre en la vida, de perder un hijo hasta estar preso de los milicos 6 años, hasta ser perseguido por un gobierno constitucional, bueno, todos los problemas. Yo creo que ha tenido espaldas muy anchas para soportar todo eso, pero indudablemente eso también tiene efecto en la persona, ¿no? Él lo ha sabido hasta ahora, gracias a Dios la ha llevado muy bien. Sí. Y bueno, y ahora con el cariño de sus nietos y de su hija, creo que, y de los amigos, ¿no? Porque por ahí algunos dicen, hay uno que hace una recorrida por todos los canales, Julio Bárbaro, y él debe tener algún tipo de problema. Él fue funcionario de Carlos Menem, Julio Bárbaro, y él estuvo en los primeros meses, fue secretario de Cultura. Yo siempre digo como chiste que fue el único presidente que nombró secretario de Cultura a un bárbaro. Bueno, pero Julio Bárbaro siempre tiene que decir, dice, como Carlos Menem dice que no lo saluda a nadie ni para el cumpleaños. Es una mentira total. Lo adoro. Una mentira total. Sí, yo creo que al contrario, Carlos Menem tiene que seleccionar a quienes atiende, que no, porque no se da abasto, todo el mundo lo quiere saludar y qué sé yo,
y la gente que colabora con él le tiene que poner un freno, porque si no, no se tendría que estar todo el día atendiendo gente y eso se los ve en los recibiendo actos, llamados. Pero le digo, ¿cómo? En la Asunción se demostró eso también. En la Asunción de Casas lo vi ahí. Sí, cómo la gente, cómo desvirtúan la verdad, ¿no? Y bueno, y de eso, para que le cuento, ¿no? Claro. Gente que estuvo en el gobierno con él y que, bueno, después renegaron y negaron y, bueno, dijeron tantas cosas. Pero bueno, hay de todo en la viña del Señor. Muchas gracias, doctor Eduardo Mena. Ha sido un gusto. Gracias a usted por la invitación y, bueno, estoy siempre a disposición. Felicidades, un buen año 2016 para toda la familia. Aprovecho para desearles unas muy felices fiestas a todas. Un buen año, ojalá que el año que viene, que no va a ser fácil, pero ojalá lo podamos superar, guardando y mejorando la calidad de vida de la gente, que tengamos menos conflictos. Y quizá el mensaje que le mandamos de La Rioja a todo el país es el mensaje del encuentro, el Tincunaco. Yo creo que los argentinos debemos encontrarnos, así como se encuentra San Nicolás con el niño alcalde. Los argentinos tenemos que reencontrarnos, superando esta brecha, esta grieta de odio y de enfrentamiento, ¿no? Tantas divisiones. Así creo que vamos a ser realmente verdaderos hijos de Dios. Muchas gracias, doctor Eduardo Menem.